Cordial saludo, estimados aprendices. Estoy aquí para orientar la competencia, ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Mi nombre es Ana María Giraldo, soy abogada, especialista en derecho de familia y especialista en alta gerencia. He tenido experiencia docente, eh, pues en docencia universitaria por más de 13 años, vinculada a esta bonita institución como es el SENA desde hace un año. Y bueno, también con toda la disposición de seguir aportando en este proceso de formación al cual ustedes le han apostado, esperando que llevemos a cabo unas sesiones de manera adecuada. Logro entender que no siempre pueden conectarse. Lamenta uno como instructor no tenerlos del otro lado porque es bueno interactuar, es bueno compartir algunas impresiones, es bueno conocer qué tanto se entiende del tema, qué tan interesados pueden estar en el tema. Yo reduzco o hago una, digamos, una abreviación de esta materia o de esta competencia, indicando que es estudiar derecho para no abogados. Por lo tanto, es una clase muy dinámica, es una clase que tiene para nosotros mucho que aportar. Entonces, en este orden de ideas, yo voy a compartir dos documentos. Hoy, como será nuestra primera sesión, voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a revisar el cronograma para que revisemos todas las evidencias que se deben entregar a lo largo de la competencia. Esta es una competencia que es exigente en cuanto al tema de las evidencias. Adicional a ello, vamos a revisar la guía de aprendizaje y tal como lo manifesté en el anuncio, pues entonces vamos a revisar eh, las evidencias que en primera mano tenemos que poner al día. Es una competencia que inició la semana pasada, pero por algunos ajustes que se debían realizar a través de la coordinación del Centro de Gestión Administrativa y Financiera, pues entonces tenemos nosotros ahora que realizar, correr un poquito y realizar estos ajustes que corresponden a la entrega de las evidencias. Voy a compartir entonces la pantalla, esperando que ustedes puedan ver el contenido. Bueno, ya veo acá la posibilidad de compartir. Tenemos entonces este cronograma. Eh, Tal y como lo vemos acá en nuestra competencia en pantalla, nuestra competencia se llama ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales, pero la abreviamos como ejercer derechos fundamentales. Tenemos unas actividades de aprendizaje, unos resultados y unas evidencias. ¿Qué se nos indica en nuestra actividad de aprendizaje? Que vamos a comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales. Como un resultado del aprendizaje será reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Y en esa, digamos, en esa área vamos a tener dos evidencias, una de conocimiento, una de desempeño. Vamos a participar en la elaboración de un taller que ya nos vamos a remitir en breve a la guía de aprendizaje. Con ese taller, entonces, vamos a analizar la importancia de responder los planteamientos que allí nos hacen y ese taller, digamos, es la base, es el eje central de lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de nuestra competencia. Vamos a realizar en el taller una especie de diagnóstico de lo que estamos viendo en el contexto laboral de nuestra región, de nuestro municipio, para luego ir escalándolo a los otros aspectos de orden jurídico que tienden a buscar la protección de los derechos fundamentales del trabajo. La siguiente evidencia será un foro sobre características de trabajo en el contexto local. Entonces será un poco el desarrollo del taller que teníamos en esta primera evidencia de conocimiento y poderlo llevar al foro. Sabemos que en el foro hacemos una intervención, participamos, contestamos los interrogantes que nos traiga la guía de aprendizaje. Adicionalmente, generamos una conclusión, un análisis y podremos de alguna manera también revisar las participaciones de los demás aprendices y hacer los aportes que correspondan. En la siguiente actividad de aprendizaje, que es reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo,
tenemos como un resultado de aprendizaje valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Allí entonces tendremos el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Y estas tres evidencias que acabo de mencionar, pues tienen una apertura desde el lunes 20 de abril, cerrando lunes 27 de abril, lunes 4 de mayo y jueves 30 de abril. Digamos que de alguna manera tenemos un poco de tiempo para trabajar y ponernos al día en la entrega de estas evidencias. Sigue igualmente dentro de esta actividad de aprendizaje una evidencia de desempeño que será el foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Y allí vamos a ver cómo la libertad sindical es un derecho también constitucionalmente protegido que nos permite entonces a nosotros ejercer otra arista u otra divergencia que tiene el derecho laboral. Tenemos derecho laboral individual y derecho laboral colectivo. Entonces ahí nos vamos a concentrar un poco en lo que representan las organizaciones sindicales para el ejercicio del derecho colectivo del trabajo. Luego vendrá un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Tenemos un gráfico sobre la negociación colectiva, una infografía sobre la huelga en esta actividad de aprendizaje. Y si bien tienen una apertura, pues ellos van cerrando el jueves 30 de abril, el lunes 11 de mayo, el lunes 4 de mayo, el jueves 7 de mayo. Y lo que busca pues es darles a ustedes también un poco de espacio, teniendo en cuenta que hemos empezado un poco tarde nuestra competencia. Seguidamente nos encontramos con una actividad de aprendizaje que es establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz, poder practicar los derechos fundamentales en el trabajo, y allí tendremos como evidencia de conocimiento un mapa mental sobre la violación de los derechos del trabajo, un foro estudio de caso que nos plantea la guía de aprendizaje, y es un foro que yo igualmente planteo para que ustedes puedan analizarlo. Devolvámonos acá un poquito porque también debemos entregar el cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Vamos a encontrar que estas dos acciones o estos dos ejercicios constitucionalmente protegidos son una herramienta muy válida no solamente para hacer valer nuestros derechos fundamentales al trabajo, sino para cualquier otro derecho fundamental. Recordemos que el derecho fundamental se denomina de esa manera porque está consagrado en la Constitución Política de Colombia, y ello es una base integral para nosotros poder entender el desarrollo de estos derechos fundamentales. Continuamos entonces con la siguiente actividad de producto. Es un texto argumentativo que iniciará o tendrá apertura el lunes 11 de mayo. Tendremos entonces en la actividad de aprendizaje 4 ya comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza según el contexto territorial específico. Allí como resultado de aprendizaje tendremos participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Y las dos últimas evidencias de esta actividad de aprendizaje será participar en el Foro Estado Social de Derecho, que apertura el lunes 11 de mayo y cierra el 24 de mayo, y realizar una presentación que se revisará en su momento de acuerdo a lo que nos establezca la guía de aprendizaje. Esa la vamos a realizar el lunes 11 de mayo. Voy a pasar entonces aquí a nuestra guía de aprendizaje. Estamos en fase de evaluación. Vamos a revisar la guía de aprendizaje número 7. Miremos que la podemos tener acá. Guía de aprendizaje número 7. Vamos a pasar entonces, estamos acá. Pongamos un poquito de zoom para que sea más fácil la lectura para todos. Entonces, estamos en la página 10 de la guía de aprendizaje número 7. Nos vamos a remitir al numeral 3.5. Y aquí vamos a analizar la presentación de las actividades de aprendizaje de la competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Cuando hablamos en el derecho,
existe algo que se llama la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen tenemos que verla desde su cúspide y nos está diciendo que en nuestro país, para que nosotros podamos desarrollar un ejercicio adecuado normativo, debemos primero atender los convenios internacionales, los acuerdos internacionales. Seguidamente vamos a encontrar la constitución política, luego vamos a encontrar las leyes, luego vamos a encontrar unos decretos, unos reglamentos, unas resoluciones e incluso circulares que se emiten, por ejemplo, desde el Ministerio del Trabajo, que sirven para reglamentar todo ese ejercicio o toda esa relación empleador y empleados. Entonces, ahí es donde nos movemos nosotros, en la Constitución Política y en los convenios internacionales. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Para esta competencia, específicamente ejercer derechos fundamentales del trabajo, es muy importante para ustedes, estimados aprendices, conocer que entre las centrales de trabajadores que existen en nuestro país y el gobierno nacional, se llegó al acuerdo de incorporar en los programas de formación que imparte el SENA el desarrollo de capacidades en torno al ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo, para la política pública del trabajo decente y la construcción de una ciudadanía activa, consciente, participativa e incidente. Recordemos aquí que no es solamente voy, me contratan, ejerzo una labor y tengo una remuneración, cumplo un horario y mi empleador, que está llamado a ello, cumple unos reglamentos y unas directrices. Digamos que ahí queda nuestra relación. Lo que se busca con la ciudadanía activa es que nosotros tengamos la capacidad de cumplir con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades, porque ese es un tema que no podemos dejar de lado. En el SENA nos formamos para el trabajo, ¿cierto? Desarrollamos habilidades y competencias para poder desarrollar el trabajo. No en vano, el SENA es una entidad que está adscrita al Ministerio del Trabajo. Pero asimismo, lo que se busca es generar en nosotros y en ustedes, queridos aprendices, la conciencia, la capacidad de participar, de proponer y de exigir cuando el trabajo no se da en condiciones dignas o cuando no encontramos el trabajo decente. Y todo esto es una expresión tangible de las aspiraciones humanísticas que trascienda el solo hecho de recibir información. Ah, sí, existe la norma. Ah, sí, existe la resolución, existe la circular, existe el reglamento interno de trabajo. Es que nosotros podamos trascender, llegar a unos niveles de pensamiento y acciones complejas, autónomas y propositivas, como parte constitutiva del desarrollo integral del trabajador. Por supuesto, todo en el marco del respeto, por supuesto, todo en el marco del acatamiento de las normas, pero también con la capacidad que nosotros debemos desarrollar de decir y levantar la mano, aquí está funcionando algo mal, aquí no todo está de la forma en como esperamos que se desarrolle. De esta manera, mis estimados aprendices, vamos a encontrar cómo el derecho laboral, como lo decía al inicio de nuestra sesión, tiene dos grandes ramas. Está el derecho laboral individual, que es el que se encarga de reglamentar mi relación con mi empleador. Firmamos un contrato de trabajo, cuál es la remuneración que yo voy a recibir, cuáles son las actividades que debo desarrollar en el marco de ese contrato de trabajo y cuál es el horario que debo atender. Esos son aspectos fundamentales. Ya vienen otras derivaciones. Ah, bueno, voy a tener derecho a una dotación de trabajo, voy a tener derecho a un puesto de trabajo, voy a tener derecho a ir un poco más allá y participar en los diferentes gobiernos, si se quiere, o comités o convenciones que se tengan al interior de la empresa. Todo eso desarrolla o mejor nivela y regula mi relación laboral individual. Luego viene el derecho laboral colectivo. Y cuando encontramos aquí que centrales de trabajadores, las centrales de trabajadores son las que empiezan a agremiar las diferentes organizaciones sindicales que se derivan de la relación empleados y empleadores a lo largo de las entidades públicas y privadas en nuestro país. Entonces podemos encontrar sindicatos como Ecopetrol, sindicatos como sindicatos en el SENA, sindicatos de maestros y demás, y entonces en ese orden de ideas nosotros podemos empezar a comprender para qué existen las organizaciones sindicales. Quizás muchos de ustedes puedan tener ya un conocimiento previo o incluso
pertenezcan a asociaciones sindicales y sea mucho más fácil el desarrollo de las actividades aquí planteadas. Entonces, en las organizaciones sindicales lo que se busca es afiliar, agremiar o agrupar a todos los colaboradores de una organización. Y cuando estamos aquí agrupados, cuando estamos aquí organizando nuestra forma de hacer cumplir nuestros derechos, eso se llama el derecho colectivo del trabajo. Ya no es solamente Ana María reclamándole a su empleador el cumplimiento de ciertas normas, sino que es un grupo representado por una junta directiva, por un representante legal, para que en nombre de todo este grupo venga y obtenga unos beneficios que vayan más allá de lo que la ley establece, de que pueda tener unos salarios emocionales, unas jornadas laborales flexibles, que se pueda contemplar quizás el hecho de que hayan unas condiciones de despido justas, muchos aspectos. Importante aquí determinar que lo que las organizaciones sindicales logran, conquistan, no es solamente para quienes están afiliados a la organización sindical, sino que estos logros y estas conquistas irradian a todo el grupo de colaboradores de la organización. Entonces, esto como introducción para nuestra competencia, ejercer derechos fundamentales del trabajo. Ya sabemos que nos movemos en el marco de la Constitución política, por eso son fundamentales, y los convenios internacionales. Vamos a analizar entonces nuestra primera actividad de aprendizaje y será comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de acuerdo con los derechos fundamentales del trabajo. ¿Qué busca esta actividad de aprendizaje? ¿Cuál es su intención específica? Y es que el aprendiz pueda ejercer una ciudadanía laboral, que valore los principios fundamentales y apropie herramientas que le permitan protegerla y defenderla, su ciudadanía laboral, tener un rol más preponderante, no solamente ir a ejercer una labor, cumplir un horario y ya, sino sentirme activo, parte importante y viva dentro de la organización para la cual estoy trabajando. Entonces, en este orden de ideas nos presentan o nos solicitan un taller. En este taller tendremos que desarrollarlo a partir de las experiencias propias, familiares y de la comunidad. Quizás muchos de ustedes tienen emprendimientos, emprendimientos personales o familiares. Quizás tengamos emprendimientos de amigos, quizás pertenezcamos a una empresa familiar, ¿cierto? Que no solamente sea un emprendimiento o que nació como un emprendimiento, pero hoy está un poco más constituida, más sólida, más fuerte financieramente, ganando espacio en el mercado. Entonces, la primera pregunta que nos plantean es, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? ¿Por qué nos llevan a este contexto local? Porque pues es algo que nosotros ya podemos manejar con tranquilidad. Podemos decir, ah, bueno, en mi región, para contarles a ustedes que no se los dije al inicio de mi presentación mejor, yo pertenezco a la región del eje cafetero, específicamente a Armenia. En esta región del eje cafetero hay unas actividades económicas importantes que a lo largo de nuestra historia ha sido de tipo agroindustrial, trabajo en el campo, trabajo en el agro, pero hemos tenido la forma de poder procesar muchos de nuestros productos, hemos trascendido. El SENA, que tiene un papel fundamental en todas las regiones del país, pues hace lo propio en la región. Hay escuela de café, hay escuela de cacao, hay escuela de gastronomía, o sea, muchas cosas hay en nuestra región. Pero ha habido un fenómeno importante en los últimos años y es que el turismo ha tocado la puerta y parece que llegó a quedarse. Ese llegar para quedarse hizo que muchas de nuestras fincas cafeteras que producían, muchas de nuestras fincas agros, se convirtieran en turísticas. Encontraron que es mucho más rentable estar alquilando las habitaciones, organizar las casas grandes como una especie de hotel, porque alrededor de nuestra región se plantaron unos muy bonitos parques temáticos, como es el Parque Nacional del Café, que arrastra turistas todo el tiempo, como es Panaca, como es el parque, el recinto cultural cafetero. Entonces, muchas de estas nuevas actividades tocaron la puerta y dijeron, bueno, empecemos a renovarnos. Ha generado un impacto grande porque sabemos que el campo genera
comida, genera sustentabilidad, genera que nosotros en las ciudades pues podamos tener lo que tenemos todos los días en la casa, en la nevera, viene de algún lugar, ¿cierto? Entonces nos ha afectado. Podemos decir que cuáles son las actividades económicas más importantes del municipio o región. Yo ya les hablé un poco de las mías y con eso les doy ejemplos. Muchos de ustedes están en el Meta, en el Caribe, en la región andina, en el Valle, en la Amazonía. Entonces, pues hay muchos aportes para realizar a través de esta actividad. Seguidamente se nos pregunta cómo es el trabajo en su región o municipio. Y aquí preguntémonos entonces un poco, ¿será que todo el trabajo es formal? ¿Hay un alto índice de informalidad? O por el contrario, pues sí, parece que el índice de informalidad afecta a otras regiones del país y mi región no está tan afectada. O sí, hago parte o mi región hace parte de esos altos índices de informalidad, donde todo el mundo tiene que salir al rebusque alrededor de estos parques, alrededor de estas fincas, entonces la gente que sirve guía turístico, el que vende la comida, el que puso un café, el que vende postres, muchas cosas. Entonces, pensemos cómo es. Y mencionemos tres empresas importantes de su región o municipio. Yo ya les dije las más importantes mías, pues el Parque Nacional del Café, el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, que es Panaca. eh, bueno, puedo hablarles, lo que pasa es que en el Quindío no somos tan de empresas. Tenemos algunas empresas de textiles, tenemos unas empresas de juguetes, tenemos mucho comercio. En esta ciudad hay muchísimo comercio. Los municipios también del Quindío se caracterizan por tener mucho comercio alrededor de sus plazas principales y demás. Entonces podría mencionar una tercera empresa como Boy Toys, que es una fábrica de juguetes de la región que genera muchísimo empleo y pues que tiene un gran impacto respecto a la formalidad que trae para vincular a las personas a estas actividades laborales. Entonces, en ese orden de ideas, también se nos hace una invitación a realizar la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo, que se encuentra anexa en el componente formativo. Ustedes ya saben, mis estimados aprendices, que deben hacer la entrega del taller presentando una portada, un objetivo, la solución a las preguntas y las conclusiones. Las conclusiones son muy importantes. Es muy importante poder tomar postura. En las conclusiones es donde yo manifiesto cosas como las que le acababa de decir a ustedes rápidamente. Considero que el turismo, si bien trae eh, avance, trae progreso, me parece, en mi sentir, considero que nuestras fincas estén dejando de ser cafeteras para ser solo turísticas, pues nos está afectando. Ya el eje cafetero aquí está viéndose muy afectado porque hay otras regiones como el Cauca que quieren empezar a ejercer un nuevo poderío frente a la producción del café. Entonces, yo quisiera, dentro de las conclusiones de mi trabajo, de mi taller, tomar una postura frente a eso. Entonces, les invito, las conclusiones enriquecen nuestro trabajo. Las conclusiones nos permiten poner una postura personal, dar un punto de vista, así que les invito a que ustedes se arriesguen un poco y participen de la elaboración del taller generando conclusiones. Si hay bibliografía que ustedes han consultado, porque pues tenemos ahora muchas posibilidades, por favor lo hacen de esa manera. El trabajo nos lo piden en Word o PDF, mínimo 3 páginas, seguramente van a salir más. Les animo a que sean un poco arriesgados y hablen mucho de todo lo que tengan para, para exponer en el taller. Siguiente evidencia, estimados aprendices, el foro sobre características del trabajo en el contexto local. Si ya acabamos de desarrollar el taller, ya estamos un poco ubicados en las características del trabajo en el contexto local, sea Armenia o sea el departamento del Quindío, por ejemplo. Yo les quiero hablar entonces a ustedes un poco para que ustedes desarrollen estas actividades teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Una de las preguntas que se nos hacen es, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Ustedes van a seleccionar un tipo de trabajo en el cual ustedes pueden evidenciar condiciones de precarización, tercerización y deslaboralización. Voy a hablarles rápidamente cómo funcionan estos tres
estos tres aspectos. La precarización es cuando he sido contratada para adelantar una labor en condiciones muy precarias, muy mínimas, sin herramienta, sin dotación laboral, en condiciones casi que poco dignas para desarrollar esa labor. Eso es precarizar. Podríamos encontrar a lo largo del país muchas regiones donde trabajan, por ejemplo, en las minas. Ese es un trabajo un poco precario, es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo que no se encuentra muy reglamentado, es un trabajo que puede tener consecuencias nocivas para la salud si las personas no trabajan con la indumentaria adecuada. Eso es trabajar en condiciones de precarización. Entonces me llevan a trabajar como guía turístico. Se veía mucho acá en el Quindío, en el municipio que conecta al Parque del Café. Entonces muchos niños salían en sus bicicletas a decirle a los turistas, camine, camine, yo lo llevo, camine, yo lo oriento. Eso sería un trabajo precario. A ellos nadie les está dando ese mecanismo para trabajar. Nadie les está dotando de un casco, de un chaleco. Esas serían condiciones de precarización, que ellos lo hacían por conseguir algo de dinero, pero esas son condiciones de precarización para desarrollar una actividad que está dentro de la informalidad, que mucha informalidad permea y afecta las condiciones laborales de nuestra región. Hablemos de la tercerización. Entonces, la tercerización es cuando una entidad tiene una cierta cantidad de dinero, un recurso para contratar a su personal. Pero para no contratarlo directamente él como empleador, como razón social que le asiste, decide no firmar los contratos de trabajo con las personas, sino que lo que hace es ir a contratar, por ejemplo, una cooperativa de trabajadores. Entonces dice, tengo 100 pesos para contratar 50 empleados. Yo le entrego los 100 pesos mensuales, usted contrata a los 50 empleados, ellos firman un contrato de trabajo con usted para que vengan a desarrollar una labor conmigo y yo le pago a usted, pero yo no me entiendo en nada con ellos. Si tiene un accidente laboral, es usted el que responde. Si tienen que pagar la seguridad social, lo hacen a través de su razón social. Yo solamente espero unas personas que vengan aquí, trabajen, ayuden a mi misionalidad, pero no dependen de mí. Por ahí se ha hablado un poco que la tercerización se da cuando, por ejemplo, en entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene las madres comunitarias, las señoras que trabajan en sus casas y cuidan los niños 8 horas al día. Las madres comunitarias no están vinculadas directamente con el instituto. Están vinculadas a través de alguien que se llama operadores o entidades administradoras del servicio. Este gobierno le ha apuntado a que la tercerización de labores como estas y en muchas otras entidades se eliminen y que ellas pasen directamente a ser contratadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese es un ejemplo de tercerización. Tener un recurso, pero contratar otra entidad u otra persona jurídica para que me administre el personal y yo no tenga nada que ver con ellos. Para que no me armen sindicatos a mí, se los arman a ustedes. Para que no me hagan reclamaciones a mí, se las hacen a ustedes. Eso es tercerización. La deslaboralización ya es ejercer una actividad, digo yo, se me ocurre en este momento, que el ejemplo más claro de la deslaboralización, estimados aprendices, son los señores que venden bonais en las esquinas, quizás las señoras que venden revistas, ¿cierto? Ellas aparentemente generan unos ingresos importantes para unas personas. No es tercerización, es deslaboralización, porque ellos venden un producto. Por ejemplo, los señores Bonais tienen que utilizar la publicidad, la marca, todo pues respetando la marca del producto que están vendiendo, pero ellos no tienen nada que ver con la empresa del producto. Ellos simplemente llegan a una bodega, les entregan unos productos para ir a pararse en la esquina, en el parque, en la cancha de fútbol, vender, ganar algo y luego llevarlo allá. ¿Quién está en esta cadena de mando? ¿Quién está recibiendo las ganancias? Claro, la marca. La marca no tiene que pagar publicidad, el señor ya está vestido. La nevera que carga el señor, pues ya está vestida de la publicidad. Esto es deslaboralización. Esas más o menos son las condiciones en las que se puede establecer este criterio o este concepto. Nos dan unos links de YouTube para que podamos acceder a unos videos y pues bueno, ahora con el tema
de la globalización de la información, tenemos muchas formas de conocer acerca de los derechos fundamentales en el trabajo. Y las preguntas que se nos hacen para participar en este foro es: ¿por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo es posible un mundo laboral mejor? Y si ya hemos hecho el diagnóstico desde lo local o de lo regional, pues nos podemos empezar a ubicar. Bueno, yo no quisiera entonces que los niños que salían en las bicicletas sean los que tengan que hacer ese trabajo de guía. Están expuestos todo el tiempo, están al sol, están al agua. Yo no quisiera eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos organizarlos a ellos? Asociémoslos, agrupémoslos, que las alcaldías los contraten. Bueno, muchas alternativas se pueden dar en el marco de esto. ¿Qué principios promueve la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué principios promueven ellos? Recuerden lo que les decía ahorita, nos movemos en esta competencia en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales, y la OIT juega un papel fundamental. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Casi que podríamos contestar esta pregunta aquí conversando nosotros. Pues por supuesto que si yo trabajo, que gracias a Dios lo logro a través de esta bonita entidad, pues en mi casa hay unas necesidades básicas que se pueden satisfacer: el estudio de mi hija, el pago de los servicios públicos, el poder mercar, el poder comprar un vestuario adecuado, ¿cierto? La relación es total, es directa, dignifica, nos tranquiliza, sí, seguramente muchos podríamos decir, pero no alcanza todo el dinero. Sí, es posible que no alcance todo el dinero, pero sí mejora muchísimo poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Hay unas necesidades que son de confort, ¿cierto? De mejor estilo de vida, si se quiere, pero hay otras necesidades básicas que al suplirlas con el trabajo, pues podríamos decir, superamos algunas condiciones de pobreza en el país. ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes? Esa es una tarea que deben hacer ustedes. ¿Por qué es importante una protección especial en el mundo del trabajo para las mujeres y para los jóvenes? ¿Qué, digamos, qué representatividad tienen estos dos grupos poblacionales en nuestro país? Mucho hablamos de ello, mucho escuchamos de ello: las mujeres, el género, la protección, los jóvenes. ¿Por qué será que hay que preocuparnos de eso? ¿Será que hemos estado en el marco de una sociedad que no nos ha respetado como debe ser? ¿Será que estamos en el marco de una sociedad que se ha dedicado a explotar a los jóvenes y a las mujeres? ¿Por qué es necesario hacer una protección especial? Aquí quiero hacer un paréntesis que no lo hice al inicio de mi intervención. Yo sé, jóvenes, que ustedes tienen muchísima facilidad para consultar al chat GPT, a la inteligencia artificial, y eso es muy válido. Ella ha llegado y nosotros debemos aprender a utilizarla. Lo que no es válido es que ustedes se queden solo con la información que les entrega. No toda la información que entrega es totalmente válida. Tenemos que entrar nosotros a validarla, y tenemos que entrar nosotros a poner nuestro toque personal en la contestación de los cuestionamientos, en la contestación de lo que se nos plantea en el ejercicio de las competencias. Créanme, jóvenes, que a veces hay textos que uno lee, hay respuestas que uno lee y dice, esto es inteligencia artificial. Y que si uno la pone a correr, uno dice, es exactamente lo que la inteligencia artificial contestaría. Él es un algoritmo, él atiende un criterio y ya, y contesta. Pero nosotros ponemos esa otra parte desde lo humano, desde nuestras experiencias. Mire lo que decía el taller. Ustedes van a desarrollar este taller teniendo en cuenta sus experiencias personales, familiares, de amigos, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de este bonito ejercicio del derecho fundamental del trabajo, pues pensemos un poco aún en nuestras propias experiencias. Seguramente muchos todavía solo estudian, algunos trabajan y estudian, entonces hay mucho que nosotros podemos aportar. Por favor, si nos basamos en la inteligencia, bienvenida sea, pero que ustedes también estén trabajando con el pienso que corresponde. Participaremos entonces en el foro, desarrollaremos entonces la actividad como corresponde en la plataforma, y tendremos entonces también la posibilidad de revisar el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos del trabajo. Sé que voy un poquito rápido, sé que estoy abordando unas evidencias interesantes, pero ya sabemos que tenemos que avanzar. De hecho, nos van a quedar otras para nuestro siguiente encuentro, porque seguramente ustedes tendrán otras competencias que atender en el marco de la fase en la que se encuentran.
Pero revisemos la siguiente actividad. Reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta actividad concretamente nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Entonces, no a la precarización, no a la deslaboralización y no a la tercerización, ¿cierto? Digamos que aquí ya estamos encontrando los antónimos. Sin embargo, pues no siempre se garantizan esos derechos y por lo tanto, esos derechos humanos vinculados al trabajo y a los trabajadores que se denominan como tal, pues se encuentran comprendidos en los derechos fundamentales en el trabajo consagrados por la Organización Internacional del Trabajo. Con este aprendizaje se espera desarrollar una actitud de defensa, de hacer respetar los derechos de los trabajadores. Recuerden, ciudadanía laboral consciente, como una expresión de conciencia colectiva que conlleve al ejercicio pleno de la ciudadanía laboral. En este proceso, digamos que refiriéndonos al mundo laboral, es importante que apropiemos el ejercicio de los derechos y de los deberes que tenemos como ciudadanos. Recordemos, tengo unas responsabilidades y unas obligaciones en mi trabajo. No me voy a amparar en la defensa de los derechos para no trabajar. Sí, no, es que usted es un atrevido, usted es un abusivo. Y cuando van y miramos, es que usted estaba contratado para hacer esto, esto y esto, y usted no ha cumplido con nada. Entonces, tenemos que manejar un punto de equilibrio. Desarrollamos conciencia colectiva para poder ejercer plenamente la ciudadanía laboral, pero pues esta está directamente relacionada con mi responsabilidad y mi capacidad de desarrollar las actividades que se me dan en el marco del trabajo. Y aquí nos invitan entonces a desarrollar un informe sobre el trabajo decente y el trabajo digno. Nos sugieren un video, nos dicen que por favor elaboremos portada, objetivo, introducción y nos plantean unos cuestionamientos. Estos cuestionamientos es qué es trabajo decente y sus principios, por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente. Pareciera que decente y digno son sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. ¿Cómo influye la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con las habilidades para la vida? ¿Cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia? También nos dicen que revisemos un componente formativo sobre derechos fundamentales del trabajo y contestemos entonces qué se entendería por ciudadanía laboral, cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral, cuáles pueden ser los derechos laborales más vulnerados en Colombia, qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales. Bueno, pues esto sería totalmente nefasto en el caso de que nosotros no pudiéramos ejercer dentro de este mundo de la economía en el país que se mueve por la clase trabajadora, que nosotros no podamos tener nuestros derechos laborales reconocidos. Las consecuencias serían terribles. Aquí ya nos llevan a preguntar cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo. Estamos hablando del derecho individual. Y para que sean reconocidos los derechos laborales, debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito. ¿O será que también puedo tener un contrato verbal? Ahí les dejo esa inquietud. Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmarlo. Después de que me dijo en qué condiciones me contrata y él viene y cambia todo, ¿será que lo puede hacer? ¿Tiene tanta autonomía o necesitará de mi autorización? Em, Desarrollamos entonces el taller Word o PDF y haremos una entrega de mínimo 4 hojas. En este orden de ideas, estimados aprendices, hemos evacuado por el día de hoy las actividades que teníamos planteadas, ¿sí? Les recuerdo entonces la importancia de estar revisando constantemente la plataforma para revisar los anuncios, para revisar, em, para revisar los tiempos, las fechas, el cronograma y de esta manera estar al día en nuestras actividades. En la plataforma está en el anuncio mi WhatsApp para que puedan contactarse conmigo. Sé que si lo hacen muy juiciosos, voy a darles un tip. Cuando estamos hablando de derecho, simplemente pensemos en la lógica. El derecho es de los aspectos más fáciles de comprender cuando aplicamos la lógica, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos la lógica, aquí la invitación es, ¿qué es lo que estamos haciendo?
en relación con las actividades que me están preguntando. ¿Cómo me ubico en este contexto? Si no soy yo, porque no soy yo la que trabaja, sino que es mi papá, es mi esposo, es mi hermano, es mi amigo, es mi abuelo, si alguno de ellos pertenece a una organización sindical, qué bueno poder tener una conversación en torno a lo que ellos hacen, en qué es lo que ellos se concentran y de esa manera, pues, enriquecer mi conocimiento. Sé que la virtualidad trae muchas ventajas, podemos manejar nuestro tiempo, pero también trae unos retos grandes, que es el manejo autónomo de nuestro tiempo, del desarrollo de las actividades que debemos llevar a cabo. Entonces, en este orden de ideas, estimados aprendices, hemos llegado al término de nuestra sesión en línea el día de hoy. Mm, Espero que haya sido clara esta introducción que hemos hecho, tal y como lo decíamos en el anuncio para hoy. Tres evidencias: taller, foro sobre características del trabajo en contexto local, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Les deseo entonces una excelente jornada y espero recibir unas evidencias de la manera más adecuada. Cualquier duda, por favor, no duden en consultarla. Un abrazo.